Ella es Gabriela Sainz, publicista de profesión y señora de las plantas de corazón. Repara, reutiliza, recicla y trata de aplicar todas las Rs para reducir la producción de basura en su vida. Es amante del medio ambiente y de la vida zero waste. Composta hace varios años. En realidad no lo hace ella, sino sus lombrices californianas a las que cuida con esmero. Y gracias a Tinku, su perrita rescatada de Oruro, ahora experimenta con una popostera. Hola, soy Gabriela y tengo el proyecto de tener una popostera aquí en el Montículo, una popostera comunitaria, una compostera de popós de gatitos y perritos. Sin embargo, he decidido empezar con una popostera pequeña en casa para ver cómo funciona y para ver cómo la podemos aplicar acá. Sí, un lugar donde las heces de su perrita y de otros perros del Montículo, ubicado en la zona por donde ella vive en La Paz, se transformarán en una composta libre de patógenos, esta vez gracias al trabajo de los microorganismos. Una técnica basada en un principio etnobiológico, que consiste en formar una capa de tierra madre en la cual se desarrollan múltiples colonias de microorganismos que son inoculados por medio de activadores. Bueno, la idea de una popostera surgió un poco porque yo me trasladé acá hace poco tiempo y vi que vienen muchísimos perritos, vienen como 500, 600 perritos todos los días desde tempranísimo hasta altas horas de la noche, y muchos de los dueños no están acostumbrados a recoger este popó, ¿no? Y no tienen la conciencia de lo mucho que puede contaminar esto, no solamente a la tierra como tal, ¿no? Que no es un elemento que puedes dejar en el pasto o en otros lugares, sino también la contaminación del agua o del aire. Entonces mi intención era empezar a educar y tal vez enseñar a la gente que lo deseche en el basurero, pero en un basurero, ¿qué hacemos? Estamos guardando popós para la posteridad en bolsitas con un nudito. Entonces ahí he empezado a averiguar un poco cómo podemos tener esto de una popostera, ¿no? Algo donde se composte y tenga otra vida, ¿no? Después. Y ya he ido averiguando un poco y he ido teniendo varios contactos, encontrando videos, información, y me ha llegado la idea de intentar una popostera por mí misma, ¿no? Que no sea tan cara, porque si bien he visto en otros lugares que existe, el precio no es muy accesible, ¿no? Entonces mi intención también es hacer algo que sí, que mucha gente lo pueda tener, lo pueda ubicar y de hecho lo puedan reproducir cuando quieran. Convencida que se tiene que hacer algo para solucionar esta problemática, Gabriela le escribió a Pablo Mancilla, especialista en arquitectura sustentable y director de la empresa Ecofractal, quien tiene una amplia experiencia en composteras domésticas con microorganismos. Pablo forma parte del grupo de Tecnología Alternativa México y fue de allí donde obtuvo la idea original del uso de activadores. Pablo aceptó capacitarla y es así que ella habilitó un tacho en el jardín de su edificio y pone todos los días el popó de su perrita Tinku. También agrega tierra y acerrín para evitar malos olores y una vez por semana echa una capa de microorganismos que se activan con glucosa. Básicamente, las bacterias trabajan a nivel molecular, rompen cadenas de moléculas y eso levanta el calor y al momento de que haya temperatura alta y inhabilita toda la contaminación, transforma el desecho orgánico, base nitrógeno, en biofertilizante, base carbón, y lo que obtenemos lo obtenemos en aproximadamente 3 semanas. La compostera, a diferencia de la compostera convencional, tiene ciertas especificidades. Por supuesto que se va a concentrar solamente el desecho de mascotas domésticas, ¿no? Perros, gatos y especies pequeñas, además. Tiene la característica de que se le tiene que humectar, porque a diferencia de la compostera convencional, el popó, el resto de animal, no tiene tanta humedad. Hay que proveerle de aire, un poco de aire también, aplastando un poco el producto y lograr que no haya patógenos. Bueno, el funcionamiento de la popostera se basa en que todos los días tenemos que ponerles cierta cantidad de, en este caso, popó de perritos, para lo cual he logrado hablar con un par de vecinos que obviamente contribuyen y ella también.
Una vez que se pone las heces, poner una capa de tierra con un poco de acerrín, esto para evitar los malos olores y para absorber también la humedad, ¿no? Y una vez por semana, al menos durante el primer mes, le pongo una capa de estas bacterias ya activadas. Esto porque como no es una compostera tradicional que utiliza residuos orgánicos de cocina, necesita la doble cantidad de las bacterias. Entonces hay que ponerle regularmente durante un mes, dividido en 4 partes, estas bacterias, y se alimentan un poco con glucosa, que no es nada más que chancaca diluida en un poco de agua, ¿no? O azúcar morena. Bueno, normalmente en las composteras se utiliza el abono de los animales como activador para que los microorganismos que tienen puedan hacer el trabajo de compostaje en los restos orgánicos. En este caso, en el caso de las composteras, nuestro resto orgánico es el popó, es nuestra materia prima. Entonces, es una gran cantidad de patógenos que tienen esos restos. Por eso mismo es muy importante que mezclado con tierra y con la acción de los activadores, que son microorganismos que no están en el popó, sino que son introducidos inocuamente, lo que logramos es elevar la temperatura sobre los 70 grados para que se pueda inhibir ese daño, esa capacidad de los patógenos de contaminar. Ahí matamos los patógenos y dejamos una tierra inocua, limpia, y que después se puede usar para mejorar suelos, para abonar macetas, incluso para sembrar hortalizas. Por supuesto que esto va a pasar por una prueba de análisis de E. coli y diferentes patógenos que perviven en estos procesos y demostrar que estamos dentro de la norma. Años atrás, Pablo Mancilla trabajó en una popostera comunitaria en el Parque México en la colonia Condesa, en México. A pesar de que actualmente no funciona la experiencia, dejó varios aprendizajes. Justamente en México, actualmente hay una iniciativa llamada Popis Mascotas, que ofrecen bolsitas 100% biodegradables y compostables. En Perú, la empresa Lima Compost ofrece un servicio de recojo de popó, así como el emprendimiento Biotails en Colombia, que hace una recolección y manejo de heces de mascotas. Y bueno, hemos logrado hablar con las vecinas, con ciertas personas también del mismo edificio que contribuyen y traen el popó de sus perritos, de sus mascotas. Y claro, le ponen la tierrita y cumplen con todo el proceso. Y la idea es un poco que nos vayamos educando, no solamente como unas 2 o 3 casas, sino que podamos tener una compostera grande de popó de mascotas aquí en el montículo, ¿no? que reduciría un montón el nivel de contaminación y probablemente tendríamos un tipo de humus muy bueno que hasta se podría usar para las mismas plantas, ¿no? La idea es generar un cambio de hábitos, que los propios vecinos se hagan cargo del resto del desecho de sus mascotas y que mejoren las condiciones del montículo en este caso o de cualquier parque donde ellos vayan.